Voy a empezar a grabar para los que no quieran poner su cámara. Muy buenas tardes a todos y todos. Vamos a la clase. Vamos a terminar la unidad 1, justamente de la Constitución. Creo que hemos hecho un diálogo ahí bastante, no es menos cierto que ha sido un poco, que es teórico, pero es necesario para comprender mejor que la Constitución no es solo esa norma jurídica, ¿no? Pero justamente a partir de ahí quise ponerle este texto de Carla Huerta, que es un texto muy bien escrito, me parece interesante, bonito, está bien hecho, donde evidentemente lo que hace Carla, como ella es filósofa del derecho, de hecho, para que fíjense, lo que están conmigo en filosofía, esto es un texto completamente teórico, de filosofía, abstracto, racionalista, para que entiendan. Abstracto racionalista, lo que hace es enunciar. No sé si ven la diferencia, por ejemplo, en la construcción de este texto, los que están conmigo en filosofía del derecho, por ejemplo, con el texto que leyeron anteriormente, el de Medici, que habla de conceptos, pero explica situaciones fácticas, ¿no? Situaciones reales. En cada concepto, lo que pasa es que yo eso en clase no lo abordé, porque no me interesaba tanto, pero no sé si, si ven y veían cuando él explicaba los conceptos, ponía ejemplos históricos, cuando habló de la constitución histórica, cuando hablaba de la constitución dialéctica, ponía ejemplos históricos o ponía ejemplos más actuales de cosas que estaban pasando en la actualidad en América Latina, sobre todo, y lo relacionaba con la realidad de América Latina. No está hablando de un caso, está hablando de situaciones de totalidad social, ¿no? Y en este caso, Carla no, Carla es una filósofa del derecho racionalista, abstracta, y hace un texto que me parece también muy válido sobre los diferentes conceptos de diferentes actores, autores. Estoy usando un poquito esta clase con algunos que están aquí de filosofía. Eh, y lo que hace, pero así también entienden que hay diferentes tipos de autores que te van a escribir desde diferentes lugares, de diferentes posiciones epistémicas. Lo que hace ella es enfatizar qué han dicho los autores sobre qué cosa es la Constitución como una norma jurídica. Y fíjense, es como la profundización de esa clasificación que vimos, que es la Constitución jurídica formal. ¿Se entiende? Es más o menos una profundización de esto, pero realmente yo creo que lo que hay que aquí enfatizar fundamentalmente, a ver, su primera cápita es sobre teoría del derecho, lo de las normas y su cualidad de obligatoriedad y de vinculación. Las normas jurídicas son obligatorias porque son vigentes, es una concepción incluso bastante positivista, nacionalista, abstracta, positivista. Son vigentes, como son vigentes, son obligatorias. Eh, porque pueden vincular a las personas, ¿no? Porque nos obligan a algo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda de esa parte? Y ahí expone algunos conceptos de diferentes autores, pero realmente no me interesa tanto para esta clase debatir esa parte. ¿Tienen alguna duda de esa parte? Y habla de un aspecto importante, es la obligatoriedad de las normas porque están vigentes y nos obligan, nos vinculan a respetarlas, y nos habla de que además de que deben ser realizables las normas, nadie puede, tú no puedes prever y en el contenido de una norma algo que sea irrealizable. Por eso también es parte del contenido formal de las normas. Creo que esos son los dos aspectos fundamentales que yo marqué de esta primera parte. No sé si alguien quiera comentar algo más de este primer acápite. Está hablando de las normas jurídicas como teoría del derecho. Bueno, si no me levantan la mano, raudos y veloces, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el otro punto importante? Dice, bueno, evidentemente la norma jurídica, la Constitución tiene dos grandes caras, y ahí nos pone de nuevo esa cara que ya hemos visto mucho, que es el aspecto político de la Constitución, el documento político, ¿no? Entonces, no, eso no lo vamos a volver a tocar, ya lo hemos comentado mucho, e incluso ella cita solamente a La Salle, de los autores que vimos, y a Carl Smith de nuevo,
como todos esos aspectos políticos de la Constitución, pero entonces empieza a remarcar dentro de las dos caras de la Constitución, y tiene en cuenta muy claro de que la Constitución es un documento político, que las interpretaciones constitucionales tienen mucho carácter político. Por eso es que les digo, no puedes pensar que el positivismo es la pauta de todo, el racionalismo abstracto de que yo razono lo que dice la norma jurídica y ya voy a tener la solución. Eso es una falacia, eso es una falacia. Y más en materia constitucional, en materia de derechos humanos. La, no, en materia civil, pues más o menos, quizás, depende, ¿eh? Porque hoy incluso el lenguaje de los derechos humanos está permeando tanto todos los ámbitos del derecho, que por ejemplo en materia civil, si tú asumes y empiezas a asumir lo que también ya las normas empiezan a decir que es la perspectiva de género, por ejemplo, y el tema de los derechos humanos dentro, por ejemplo, el interés superior del niño y la niña, con una visión de derechos humanos. Entonces, en materia civil, las interpretaciones no son tan racionales jurídicas. No, tienes que darle un contenido de derechos humanos, más en un Estado garantista, que es el que se supone que tenemos en México, que es un Estado constitucional de derecho. Y el otro, y en materia penal también, porque en materia penal no es un tema de respetar los derechos humanos y punto, así, en abstracto. No, no, no. Es respetar los derechos humanos, implica que tú tienes que llevar que hay que llevar el debido proceso y que no es un tema formalista y que la interpretación acerca de las condiciones delictivas, en las cuales se llevaron a cabo los hechos, acerca de la culpabilidad de los sujetos, etcétera, etcétera, también tiene que tener una noción de derechos humanos. Y si abundas ahí, vas a encontrar muchas formas de interpretación. Y no solo, y además también tienes que tener en cuenta, se podría empezar a exigir, por ejemplo, un juez debería hoy estar estudiando no solo derechos humanos para los acusados y acusadas, sino también los derechos humanos de las víctimas. Entonces, porque tú no puedes revictimizar, por ejemplo, un delito de violación. Allá va el juez a preguntarle a la señora, a la mujer, a la objeto de la violación durante todo el juicio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que te hizo? ¿Qué fue No, no, pura revictimización, ¿entiendes? Y si estudias derechos humanos, la revictimización, y entonces si eres racionalista abstracto jurídico, sí le tengo que hacer las preguntas para saber, el abogado y el juez, para saber perfectamente qué es lo que pasó. Y como un delito de violación vas a caer en lo mismo, ¿entiendes? De revictimizar, de volver a hacer que la persona pase por el mismo proceso que ya pasó, que fue lacerante, doloroso, humillante, etcétera, 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 etcétera. No sé si están yendo conmigo, ¿no? Estoy haciendo un análisis para que entiendan que realmente cuando la autora dice las peculiaridades de la interpretación constitucional tienen carácter político, no solamente está hablando de actores de partidos políticos, está hablando de que evidentemente cuando nos metemos en el ámbito constitucional, si los atraviesan los derechos humanos, más todavía todo tiene carácter político. A eso es lo que estoy abordando. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda. Y que el carácter político de la Constitución va mucho más allá tiene que ver con todas las explicaciones que hicimos en las clases anteriores, pero también con este ámbito. Incluso como norma jurídica, tiene su interpretación y su desarrollo un carácter político. Y estamos hablando de político en sentido muy amplio, no en sentido de partidos políticos o de actores políticos, de grupos políticos, también, pero no solamente. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, vamos a ver si no hay dudas, no me levantan la mano, no me dicen nada, bueno, yo sigo. ¿Está bien? Perdón, maestra, Ah, es que no tengo manita. sí tienes, lo que no la Oiga, ves. pero entonces en un caso, en un caso de violación, ¿dónde voy a sacar yo la verdad? Únicamente me voy a basar en peritajes, en los peritajes que hagan por ejemplo, un peritaje médico, porque se supone que si yo estoy indagando es porque quiero tener las bases para dictaminar una sentencia.
Sí, lo que yo te estoy diciendo es que hay que tener en cuenta todo el trabajo que se está haciendo de víctimas y de no revictimizar. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer diálogos con la víctima, preguntar. El tema es cómo lo haces. ¿Sí me entiendes? O sea, tendría que hacer en privado A ver, Josefina, no te para puedo que no dar sea una clase considerado. aquí sobre victimología. Eso es una disciplina, es una rama ya que tendría que ser dentro del derecho. De hecho, deberíamos pensar tener eso Ok, dentro de las áreas de especialización. Te recomiendo, ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hay un área que no sé si la quitaron, no sé si está colgado, yo creo que lo tengo, si me escribes un correo te lo mando. Nosotros hicimos mucho tiempo, éramos como profesores que hacíamos el servicio profesional de carrera, pues le dábamos clase una vez al año a los servidores públicos sobre derechos humanos, diferentes temas. Y hicimos hicimos una guía completa sobre, se le llamaban guías porque eran como documentos rectores, tipo manualitos así pequeños, sobre el tema de las víctimas y cómo orientar en todo el proceso pero eso lleva de psicología, no solo de derecho, lleva psicología, lleva varias disciplinas, ¿vale? Entonces, si quieres, escríbeme, y te lo ok, busco, si gracias. yo lo tengo, te lo mando. Si no, en la Comisión de Derechos Humanos de DF debe existir, deben estar colgados ahí, porque aunque el servicio profesional de carrera desapareció, Gracias, maestro. ahí debe estar colgado, para que lo leas, porque estaría muy bien que lo entendieras, porque es una guía que es pedagógica psicológica, no es jurídica. Deberíamos Ok, enseñarles a ustedes gracias, maestro. también, sí. No, no, de nada, porque no me da tiempo. Seguimos. A ver, es toda una guía pedagógica psicológica, formas de hacer entrevistas, de diálogo, no solo es un tema privado. Lo privado es importante, pero no es lo único. Y más hoy que tú en las vistas orales es donde tienes que hacer los procesos y tienen que estar todos los actores ahí. No es un tema de eliminar la vista oral. Lo que se hace con ese tipo de delitos es cerrar las audiencias. Es decir, que no venga nadie a escuchar. Pero no obstante, estás con tu victimario ahí. Entonces también, pues para el caso es complicado igual. Entonces, claro, es peor que esté la sala llena, que sea juicio oral público, que esté la sala llena. Pero la forma en que se pregunta, la manera en que se dialoga, que se tocan los temas son diferentes, para no revictimizar. Sí, audiencias a puertas cerradas, exactamente. Eso se llama en derecho eh, audiencias cerradas por interés público, que puede ser por un tema de seguridad del Estado, por ejemplo, de que el Estado diga, no, estos temas no deben salir a la luz pública, la audiencia es cerrada. Por eso no quiere decir que no estén los actores de la audiencia. De la audiencia tienen que estar el acusado, los acusadores, el abogado, los fiscales, tienen que estar todos. Lo que no va a ir es público, ¿no? Es eso. Los delitos sexuales regularmente deberían ser cerrados. Deberían. Bueno, compañeros, compañeras, sigamos. La otra cara del doble carácter de la Constitución, la autora habla de todo esto, pero a la vez habla del carácter normativo. Ese es el punto que me interesa de esta lectura. Es el punto fundamental y nodal que me interesa de esta lectura. Es justamente cómo la Constitución tiene un carácter normativo y por qué. Ahí hay, además de las definiciones que ella nos aborda de varios autores, fíjense, aborda a La Salle, aborda a Hesse, que en este caso es realmente Conrad Hesse, ese no lo habíamos leído, pero se parece un poco a las que ya hemos visto, pero ella siempre lo que hace, y esto me interesa mucho, es abordar la parte de cómo, aunque hables de temas políticos, de la Constitución, de factores reales de poder, de la Constitución como una unidad política, por ejemplo, que también la vimos, o del sentido positivo de la Constitución de Carl Smith, ¿no? Que es que la unidad política se da una determinación concreta, consciente y concreta, una forma concreta, consciente. Eh, Siempre todos los autores le dan un toque al contenido normativo de la Constitución, ¿no? Al aspecto jurídico, le llama ella, de la Constitución, a que realmente
la Constitución se reafirma normativamente cuando tiene esas características. En el caso, por ejemplo, en el caso del propio Smith, dice, la Constitución se afirma su normatividad en la medida en que sustenta su permanencia a partir de que lo que está previendo ella es justamente una decisión política de un pueblo, de una comunidad. Y así va abarcando los autores. Lowenstein es otro autor de los que no refiere, por ejemplo, Medici, que trabaja la parte normativa uniendo la constitución formal y real, ¿no? Y que una constitución escrita depende de su realización, de lo que efectivamente se viva. Y entonces ahí justamente eso reafirma su normatividad. Realmente no quiero volver a todas estas clasificaciones, ya vimos muchas, las vimos con bastante fuerza. Lo que me interesa es justamente el tercer acápite, donde dice qué cosa es lo que hace que una constitución sea una norma jurídica especial y que tenga justamente ese carácter vinculante y realizable con los seres humanos. A ver si ustedes definieron, y porque sé que algunos y algunas leen bastante, si ustedes extrajeron los puntos fundamentales del tercer capítulo, que es lo fundamental de este texto. ¿Por qué una constitución realmente es, cuál es el carácter normativo? ¿Qué es lo que lo hace norma jurídica, justamente? ¿Qué es lo que lo hace norma jurídica una constitución? Y cómo se entiende esa normatividad, ¿no? Que rige la conducta humana. Acuérdense que las normas son obligatorias, está bien porque están vigentes, porque son vigentes, y luego entonces nos vinculan, nosotros nos obligamos a cumplirla. Entonces ella establece una serie de parámetros y dice, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica el carácter normativo de la Constitución? Son como 6 o 7 aspectos aquello. A ver, 6 o 7 características que hacen que la Constitución tenga un carácter normativo. Y es muy importante porque si bien hemos hablado muchísimo de todo este aspecto político, económico, social, de la Constitución en su funcionamiento de la realidad, etcétera, etcétera, justamente me interesaba profundizar este aspecto del carácter normativo, que la norma jurídica es una norma vinculante, que nos obliga a hacer cosas. Y eso lo da determinados elementos teóricos del derecho. A ver, ¿quién va a hablar? Sí, dice Ricardo que la Constitución también se cambia. De hecho, ella no aboga mucho porque se cambie mucho, porque justo hace esa crítica de que si se cambia mucho, se vuelve inestable esa concepción y esos principios a los cuales uno está obligado. Pero bueno, la Constitución mexicana, perdón, pero tiene más de 800 cambios, y cuando sea el momento, les voy a poner un PowerPoint para que vean en qué gobiernos se hicieron los cambios. Y la voy a actualizar, lo voy a actualizar en el PowerPoint porque está hecho para el 17, para el centenario. Lo voy a actualizar para que vean qué gobiernos hicieron mayores los cambios. Los mayores cambios se hicieron en el periodo neoliberal. Fueron los que más cambiaron la Constitución mexicana. Ricardo, adelante. Buenas tardes, maestra, compañeros. Sí, como bien dice el texto, el motivo de las reformas es para mantenerla constante, para mantener su vigencia, pero de igual modo, como usted dice, eso hace que su normatividad se vuelva cuestionable, que que cause un efecto en la gente que es ineficaz. Muy bien. ¿Y cuáles son esas características que la hacen normativa? A ver, ¿quién las detecta? Está en el tercer acápite, el tercer punto del texto. María, disculpa que no te había visto. Hola, ¿me escuchó? Sí. Bueno, Adelante. ¿sí me escuchó? Sí. Bueno, estaba en ese apartado, habla de la jerarquía, la funcionalidad, pero también en esa parte de la funcionalidad dice que debe controlar con conformidad las otras normas que están en su sistema jurídico, o sea, que sean como
oh, em, conformes unas con otras. Y también habla de la validez, ¿no? En esa parte del texto. Más o menos, ahí vas adquiriendo tu lenguaje constitucional. Es un lenguaje que hay que ir adquiriendo, ¿eh? El lenguaje del derecho técnico tiene su cosa rigurosa técnica y ahora justamente ya vamos a empezar a dialogar un poquito todos esos lenguajes técnicos, ¿no? Entendí lo que quisiste decir, claro, no está con todo el rigor técnico, pero no importa, está muy bien. Araceli, adelante. Y después el Bayasmin. Araceli, no te escuchamos. ¿No? ¿Qué pasó? Ahorita estabas hablando. ¿Qué pasó? A ver, ahora sí cerraste el micrófono. A ver, él va. Mientras Araceli aparece y después Brenda. Mientras, Araceli, si de pronto hablas, yo te doy la palabra. Dale, Brenda. El que diga él va, disculpe, después Brenda. Yo encontré, yo encontré un punto que decía que la normatividad de la Constitución se sustenta no solamente en la supremacía, sino en la posibilidad de controlar la conformidad del sistema jurídico a las disposiciones constitucionales. Está bien. Ahorita vamos a ir explicando punto por punto. Está bien, ese es uno de los puntos. Aunque el punto de la supremacía también es un punto, ¿no? Supremacía sí, y además la supremacía significa esto que acabas de decir, que es controlar todo el sistema jurídico en cuanto a la constitucionalidad de las normas jurídicas. Ahorita lo vamos a explicar. A ver, Brenda. Sí, yo ahí subrayo lo de la seguridad jurídica, que habla un poquito, o bueno, más bien, me hace a mí referencia como a lo que veíamos con el contrato social, ¿no? De esta parte de que te tiene que resguardar tus derechos, bueno, proteger, asegurar, el ejercicio de tus derechos como ciudadano, ya sean, pues, derechos, naturales, en este caso los derechos, los primeros derechos que vienen en la Constitución, los derechos humanos y los derechos también, pues, de propiedad, de seguridad, de que te va a garantizar que, pues, el Estado no te va a quitar nada, ¿no? Toda esta seguridad jurídica. Justicia constitucional. Y seguridad jurídica, sí, sí, pero a ver, que la Constitución exista, esté vigente, no, es obligatoria para todos, pero en sí no hace que se cumpla, ¿eh? Lo que hace que se cumpla son otros factores y está también puesto en el carácter normativo de la Constitución. Es muy interesante lo que vamos a ver ahora. A ver, yo veo que Brenda y Elba tienen las manos levantadas. ¿Quieren decir algo más? Si no, bajen las manitos, porque si no me confundo. A ver, Víctor. Ahorita vamos a dialogarlo completo, ¿no? No se preocupe. Víctor. Sí, pero pégate un poquito el micrófono, corazón, que se escucha bajito. Bueno, es que en esta parte de la validez de la Constitución está, por ejemplo, el grupo que es el vencedor, ¿no? De los diferentes hechos de la historia. Por ejemplo, la validez recae en cuando la revolución termina, pues el órgano que realiza la Constitución, o sea, el constituyente, aquel que ganó y que el pueblo le da la validez y el reconocimiento para que ellos instauren una constitución, ya que la constitución viene de cero. Es la norma suprema, pero no hay nada que la origine más que el constituyente, que son las personas que se supone el pueblo admite como válidas para que realicen esa constitución. Por lo tanto,
el mismo pueblo acepta la validez de la Constitución. Eso sí es como una valoración que tú haces de la del origen de la Constitución, ¿no? Porque hay un consenso sobre esas normas, a partir de que esta ha sido elaborada por un poder constituyente y refleja un pacto social. Y eso lo hace válida y la hace que sea respetada. Estoy de acuerdo contigo, que hay un consenso sobre esas normas. De hecho, es lo que dice al inicio de la cápita, ¿te acuerdas? No sé si cuando leyeron que dice que Hart no habla de que las normas se cumplen porque son obligatorias, en teoría del derecho, sino porque la gente acepta las normas. Es una forma de comportamiento que rige la conducta humana. Y después pone la autora Recassin, Sitges, todos son filósofos del derecho, Kelsen, Hart, para los que están conmigo en filosofía, para que vayan reflejando también lo que estamos hablando en filosofía del derecho. El propio Kelsen, Hart y ¿cómo se llama? Recassin, Sitges, justamente ella está hablando de filosofía del derecho, teoría del derecho, y dice Recassin refuerza esto: las normas como guían la conducta humana son eficaces y la gente las acepta en la medida en que también las cumplen. Las vuelven parte de su panorama cotidiano, por un lado, y a la vez están de acuerdo con lo que se ha pactado. Y sí, eso tiene fundamento en lo que dice Víctor muy bien del constituyente, etc. Pero fíjate, ¿qué la hace normativa? ¿Qué nos vincula? Ese primer proceso, me parece, yo estaría de acuerdo y ella no nos remarca tanto, porque es un paso muy político ese, Víctor. Sí, Carolina, la Constitución es un pacto político y social, claro. Siempre es un pacto político y social. Lo que pasa es que es un pacto entre grupos de poder, entonces se reflejan en ella esas relaciones de poder. No es un pacto donde hay consenso de todo y estamos de acuerdo con todo. El consenso que estoy hablando ahora es un consenso que se va generando en la cuestión de la vinculación para que la comunidad política, nosotros como población, ciudadanía, yo, Víctor, Araceli, María Rosario, Brenda, Josefina, todos y cada uno de nosotros la cumplamos, y también las autoridades, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos momentos diferentes. Lo que está hablando Víctor es el momento originario del pacto político-social de la comunidad política en general y de que hay un proceso de ruptura y se genera una constitución por un poder constituyente, y en ese momento se genera una serie de consensos entre grupos de poder. Y lo otro es, la autora está hablando más del otro momento, el momento cotidiano en el cual una norma es aceptada por la gente, por las personas, por la ciudadanía, y la va cumpliendo, ¿no? No solo cotidiano, sino cotidiano, me refiero a grupos sociales, ¿no? No es el día a día solamente, sino al final nosotros no vamos por la calle diciendo no me gusta la Constitución, la voy a incumplir, porque pues si vienen, por ejemplo, en México no es obligatorio el derecho al voto, pero hay países que sí. Entonces, si mañana vienen y nosotros en junio no vamos a votar, a ver, estoy poniendo un ejemplo hipotético, en México no es obligatorio el derecho al voto, es un deber cívico. La obligatoriedad está dada como civismo, no como sanción. En otros países, si tú no votas, te sancionan. Luego entonces, háganse la idea que estamos en un país donde se sancionaría el no voto. Si no vas a votar, te ponen una multa. Tú no vas a decir, no la voy a pagar, y punto. Porque depende, si tú no pagas la multa y la multa empieza a tener intereses y otro tipo de dimensiones, puede haber un momento que usted está cometiendo un delito por desacato. ¿Sí se entiende? Está desacatando una infracción administrativa de la autoridad que puede tomar esa tonalidad, depende de lo que esté establecido en las normas. Es como cuando uno le ponen una multa administrativa y no la paga, eso va acumulando infracciones. No es que la multa se replique, va acumulando infracciones por no pagarla. Y puede en algún momento constituir un delito, depende de lo que se ha establecido en el sistema jurídico. Así que cuidado con eso también. No puedes desacatar una orden de una autoridad, porque puede implicar incluso un delito, y si implica un delito, ¿te imaginas por no pagar una multa que te pongan, no sé, no va a pasar, aquí no pasa eso, pero sí puede pasar en cualquier lugar. En el caso, por ejemplo, de evasión fiscal,
te ponen multas y te obligan más bien a pagar, pero llega un momento en que puede ser un delito. Entonces hay que tener también cuidado con eso, no es... Entonces tú dices, bueno, pero es obligatoria. Sí, sí, pero también hay un consenso en el cual tú dices, hay que pagar impuestos. Yo conozco gente que en los gobiernos anteriores decía, no pagar impuestos, porque no, pues se lo roban. Y yo decía, ay, mi madre, qué miedo si te meten preso, eran empresarios, y si te meten preso. Y dice, no lo van a hacer porque son tan tranzas que no están ocupándose de eso, pues están robando el dinero. Y es verdad, se lo robaban, se robaban la lana a tal punto que tampoco se ocupaban de... Claro, estoy hablando de un empresario chiquito, no tengo, ni conozco de empresarios grandes, ni mucho menos. Los conozco a ustedes y a los profesores y a nosotros. Entonces, estoy hablando de un grupo, de una cosita muy pequeña, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Me han dicho algunas características, vamos a irlas desglosando una a una, ¿vale? La primera característica es muy clara, lo dice ahí. Hace falta empezar a aprender un poquito a estudiar. ¿Por qué la Constitución es un tipo especial de norma jurídica y y cómo se ve el carácter normativo de la Constitución? La autora nos dice, porque nos vincula a todos, porque nos obliga. Y la obligación puede ser, regularmente también implica una aceptación de esa norma, ¿no? Ese es un primer punto. Y además tiene que ser realizable. Eso es lo que dice en la primera cápita. Esa norma tiene que ser realizable. No puedes poner una norma jurídica, un contenido en la norma jurídica que sea irrealizable. Si es irrealizable no se puede cumplir. ¿Sí van conmigo en eso? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el primer punto de la cápita 3? ¿Por qué la Constitución es un tipo especial de norma jurídica y a la vez tiene un carácter normativo? Primero, porque es general y abstracta, igual que todas las normas jurídicas. Ese es el primer punto. Es general y abstracta. En virtud de que es para todos y todas. Y no tiene el nombre de Armando o de Brenda o de Cintia o de Alejandro o de Marco Antonio. Tiene el nombre, es para todos y todas. ¿Está bien? Eso es la primera característica de norma que tiene. Ese es el primer punto. Ahora, además de ser general abstracta, se considera una norma fundamental y se le considera entonces una norma suprema. Segunda característica, la supremacía constitucional. La Constitución es una norma de normas, ¿no? Bueno, y ahí está todo lo que dijo Víctor, disculpa. Que la parte política es, no disculpa, está muy bien, yo lo había señalado acá. La parte política de esa supremacía está dada porque viene un poder constituyente, como todo lo que explicó Víctor, que estaba muy bien, ¿no? Que su originalidad estaba, ya se me había olvidado esa parte, se me había olvidado que estaba también aquí, en la voluntad fundacional de un pueblo, ¿no? Esa es la parte política, pero ¿cuál es la parte normativa? Que su carácter de primera norma del sistema jurídico regula la producción normativa, es decir, la Constitución nos dice cómo se produce el resto de las normas en nuestro propio Estado. Por eso también es suprema. La supremacía está dada en el factor fundacional, histórico, político de constituyente, como explicó Víctor, que ya lo comentamos varias, y también porque a la vez ella regula, y esa es la parte normativa, cómo se producen las normas jurídicas, es decir, cómo se produce todo el sistema jurídico, cómo se va produciendo todo la creación de la normatividad jurídica en el orden jurídico estatal que ella rige. ¿Sí? ¿Seguimos? Esa es la segunda característica. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque estas son las características, por eso escogí esta lectura, porque ella es muy metódica a la hora de exponer estas características. Y casi es difícil encontrar un autor que no escriba tanto y que autora y que también nos dé los elementos básicos. ¿Dónde está la supremacía de la Constitución en México? La Constitución mexicana es suprema porque lo voy a asociar ya al carácter normativo de nuestra Constitución, si es general abstracta, 1, y 2, porque es suprema, porque justamente tiene un origen político, un poder constituyente que fue el 17, y que ese constituyente se replica en todas las reformas que se le han hecho a partir del propio Congreso de la Unión.
porque ella no se reforma por sí misma, no viene cualquiera y la reforma, sino es el Congreso de la Unión el que la reforma mediante un proceso establecido. Y a la vez, ella es la que establece dentro de su cuerpo normativo cómo es que se crean las normas jurídicas. Y fíjense, es importante porque no es un problema que diga que el legislativo crea la norma jurídica, también habla de que el judicial las aplica, de que el judicial puede subsanar mediante las jurisprudencias, habla del carácter de las fuentes del derecho de las jurisprudencias, todo eso. Y esa es la tercera característica. La Constitución regula las fuentes del derecho. Entonces, en materia o esa es la tercera, no es la segunda complementada. El carácter de la primera norma del sistema jurídico que regula la producción normativa es porque regula las fuentes del derecho. Y fundamenta toda la validez de sus normas a partir de cómo se va a dar todo el sistema jurídico y todas sus fuentes del derecho. Por eso establece la costumbre, establece la jurisprudencia y establece la ley como acto normativo. Y a la vez te dice quién es el órgano facultado para hacer qué. ¿Sí? Establece también cómo se aprueban esas normas, en qué momento se vuelven vigentes y cuándo son derogadas, porque si te establece la estructura de los órganos y establece las autoridades competentes. ¿Está bien? Para hacer todo esto. Entonces, por eso es que es norma suprema. En este sentido, la supremacía también va a tener otro punto. Fíjense, la supremacía tiene que ver con el poder constituyente, va a tener que ver con que ella regula toda la producción normativa, es decir, que regula todas las fuentes del derecho y por tanto le da validez a todas las normas y configura todo el sistema jurídico. Eso provoca que, como lo dice la Constitución, todas las normas que se produzcan tienen que estar supeditadas a la Constitución, no a las demás normas, como se dijo en algún momento por acá. No, que las normas tienen que respetarse unas a otras. No, las normas tienen que respetar la Constitución. No entre las demás, no es un tema de unas con otras. Todas las normas se subordinan a ella y la tienen que respetar, por eso tienen carácter supremo, porque es la que regula cómo se producen, cuáles son sus contenidos fundamentales en cuanto a principios, cuáles son las autoridades competentes que lo pueden hacer, quién puede aprobar, quién puede derogar es o modificar y derogar, y quién puede aplicar la norma de manera directa. Esto es muy importante. Y esa es una de las características normativas más importantes de la supremacía constitucional. La norma constitucional se aplica de manera directa. No está ahí como un símbolo, como un papelito bonito, como un gran pacto histórico del 17. No. Se aplican de manera directa. Las invocamos en nuestras demandas. Los jueces la aplican constantemente. Todas las entidades estatales la tienen que aplicar, las tienen que invocar. Nosotros también, en nuestros derechos, por ejemplo, con nuestros derechos humanos. Incluso la aplicación directa, fíjense si es importante y puede tener trascendencia más allá de todos los elementos estos que tengan que ver con que tiene que haber reglamentación, etcétera, etcétera, que nosotros podemos invocar los derechos humanos perfectamente, aunque no haya una reglamentación para invocarlos, ¿entienden? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clásico de la Constitución mexicana. El derecho a la vida está regulado en la Constitución mexicana. A ver si alguien conoce un poquito de la Constitución, me dice dónde está establecido. Voy un momentico a prender la luz, pero aquí los estoy escuchando, ¿eh? Dígame si el derecho a la vida está regulado en la Constitución mexicana. Maestra, me parece que sí, ¿no? Tendría que ver con el primer artículo constitucional que habla de los derechos humanos y todo eso. Sí, pero ¿has visto ahí el derecho a la vida específicamente? Habré de checarlo, pero por lo tanto, la verdad le diría que no, porque no estoy segura, pero es lo que me venía a la mente. A ver, Víctor, porque Víctor, sí, Víctor ya pasamos
Hay algunas, tú viste los fundamentos constitucionales conmigo, ¿verdad? La vimos juntas. Pues no viene como tal el derecho a la vida, pero en el dice que se respetarán todos los derechos humanos. Y bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, de la libertad creo que sí viene explícito, ¿no, maestra? Aquí dice Luis Ángel, libertad y seguridad personal, en el artículo 14, a ver, Luis Ángel, en el artículo 3, libertad y seguridad personal, artículo 3. A ver, no está, es como dice Víctor, no está explícitamente regulado. Y eso es intencional. Les voy a explicar por qué. El problema es que como no nos ponemos de acuerdo con el tema del aborto, para no tener que decir que la vida empieza en tal lugar y termina en tal lugar, primero nunca se quiso regular de manera intencional desde un inicio. Tenía que buscar los antecedentes históricos porque en el 17 no lo pusieron, porque bueno, allí en la discusión del aborto y esas cosas no existía. Pero en estos momentos no se regula explícitamente por eso, se deja global, así, englobado en materia de integridad física, seguridad personal, sí, todo eso. Y sobre todo en la prohibición de la pena de muerte. Ahí está implícito. Si prohíbes la pena de muerte es porque estás protegiendo el derecho a la vida. Claro, eso no quiere decir que un país que tenga prevista la pena de muerte no protege el derecho a la vida. Pero pues, eso es una interpretación que se hace, pero no está explícitamente regulado. Y hoy la bronca de regularlo explícitamente tiene que ver con el aborto. A ver, María de Los Ángeles. ¿Es de Los Ángeles? Sí, es que ahorita buscando rápido, lo que sí hubo en 2002 fue una iniciativa que adicionaba al párrafo 1 el derecho a la vida, pero no pasó, Claro. pero sí se presentó. Claro, Así pero, explícitamente que dijera esta constitución y no se ha resuelto. pero la discusión es esa, tiene que ver con el aborto y la eutanasia. En estos momentos. En estos momentos ya la discusión sí tiene un contenido material muy claro, que no se quiere dar esa, no quieres meter esa bronca a nivel federal teniendo otras broncas, hay determinados grupos que no la quieren dar, pues no se van a poner de acuerdo. Entonces lo que se hace es la regulación a nivel estatal. Eso es lo que se está haciendo. Por eso en México, por ejemplo, matrimonio igualitario, el aborto, creo que ahora incluso esta cosa de sociedades de convivencia se va a cambiar, se va a pasar al matrimonio igualitario ya, si no se pasó ya, no recuerdo. La eutanasia, creo que la acaban de regular, no recuerdo bien. Y va muy adelante la Ciudad de México, pero no se van a meter en eso a nivel federal. Sobre todo porque las discusiones se les va el tiempo a nivel federal desde el punto de vista legislativo para discutir todo lo que tienen que aprobar normalmente, el paquete fiscal, el paquete de presupuesto, no sé qué, esto, lo otro. Y una serie de cambios que consideran cada grupos políticos más importantes de acuerdo a su gobierno. Por ejemplo, Calderón, todo lo de todo lo que fuera de seguridad, todo lo que fuera de reformas neoliberales, Peña Nieto la reforma energética, hicieron lo que ellos querían como grupos de poder. Entonces, lo vamos a ver bien todas las reformas que hicieron para que vean, es muy interesante, muy intencionado en cada época. Dime, Víctor. Víctor, no te escuchamos. No. Ahora sí, dale. Ya dije lo que tenía que decir, maestra. Ah, ya. Bueno, entonces, ya vimos estas características. Vamos a seguir. ¿Cuál es la otra característica? Que la Constitución se aplica de manera directa y esto implica que la autoridad competente está obligada a aplicar directamente las normas constitucionales que prevén derechos humanos
ya que estos son operativos de manera inmediata, incluso sin desarrollo legislativo. Es el ejemplo que les puse. Y esto es importantísimo, esto un juzgado de amparo, nosotros como abogados, abogadas, donde tú estés en el sector jurídico, no importa que no haya, por ejemplo, el derecho humano al agua está en el artículo 4. No hay ley, hay una ley de aguas nacionales que no trata el derecho humano al agua específicamente, aunque ahora en la Ciudad de México esto lo cambiaron, pero a nivel federal no está todavía. Si mal no recuerdo, tengo que verificar, pero hasta ahora no se había aprobado la ley de aguas vinculada al derecho humano al agua. Estaba en ese proceso, porque muchas leyes reglamentarias no lo han querido hacer, pero eso no importa que tú no lo puedas invocar en un amparo. No importa, lo invocas en un amparo y lo puedes establecer perfectamente en cualquier tipo de demanda jurídica por los operadores judiciales. Y los jueces están obligados incluso a aplicarlo. Están obligados, no importa que no haya ley o que la ley esté desfasada respecto a la Constitución. Esa es otra de las características, su aplicación directa. Y la otra característica, la Constitución tiene una vinculación directa con todos los actores jurídicos. ¿Qué cosa es vinculación directa? Que es obligatoria para todos y todas. No solamente porque es general, porque es una norma general y abstracta y porque es la norma suprema, si no tiene eficacia directa confirma, en este caso, es obligatorio para todos y todos dentro del sistema jurídico, incluso para las personas que lleguen a México, es obligatoria la Constitución. ¿Está bien? Bueno, el otro punto que es el que habían tocado, todo eso les había faltado, todo eso no lo habían tocado antes, y ya aquí es donde empezaron ustedes a comentar. La Constitución es una norma que se define por su jerarquía y función, ¿no? Y tiene la función de regular las conductas de manera directiva, eso, el deber ser, igual que todas las normas jurídicas, y guía conductas, y es prescriptiva, el deber ser, igual que todas las normas jurídicas. Pero hay un tema importantísimo, y este es el otro punto que a mí me interesa mucho. La Constitución, además de tener esta cuestión de prescripción, del deber ser, etcétera, tienen que ser disposiciones exigibles, y este es otro punto muy técnico. ¿Qué quiere decir que una disposición es exigible? Justamente es que tú tengas recursos para invocar, para decir, me están violando mis derechos o están violando lo que dice la Constitución. Tengas recursos jurídicos y semijurídicos, jurisdiccionales y semijurisdiccionales. Luego entonces lo que se plantea es que tú no puedes establecer una Constitución como una hoja de papel, sino que siempre tienes que establecer órganos que podamos, a los cuales podamos nosotros ir como ciudadanía, invocarla y aplicarla directamente y decir, me están violando mis derechos, por ejemplo. O, por ejemplo, yo soy presidente municipal, el jefe de Estado se está metiendo en mis competencias, esa es la controversia constitucional. O yo soy un juzgador de amparo y digo, oye, eso que están regulando en la ley X va contra la Constitución, es inconstitucional. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces son muchos ámbitos. Entonces lo que se plantea, y este es un área muy importante, es que la Constitución tiene que ser exigible. Exigible en materia de derechos, que tú puedas ir a un ámbito jurisdiccional, exigir que sea cumplida. Y para eso tienes que tener procedimientos. Tienes que tener órganos y tienes que tener procedimientos establecidos. La Constitución mexicana tiene el amparo, tiene la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, como tres ámbitos fundamentales de exigencia de que se respete la Constitución. Pero no obstante, eso es como para proteger la Constitución inicialmente, ¿no? En el ámbito más cercano, más hacia ella. Pero realmente todo ámbito civil, penal, todo tipo de jurisdicción en estos momentos
sí, se puede invocar la Constitución y se puede decir que se están violando determinados preceptos. A ver, de ese ámbito, ¿no? Que tengan que ver con ese ámbito. No es que tú vayas al civil a decir que se está violando un precepto, no sé, de un municipio de no sé qué, no, del ámbito. Puedes invocar la Constitución, aplicarla directamente, invocarla. Y lo otro que se puede hacer, los 3 puntos específicos son los que ya dije, los 3 ámbitos jurisdiccionales: amparo, controversias constitucionales y acción de inconstitucionalidad en caso mexicano. Son los 3 procesos de exigibilidad con órganos y procedimientos respectivos que vamos a ver en clase para defender la Constitución y lo que está establecido en ella. No es defender el papel, es defender los derechos humanos que están ahí en el papel, es defender las funciones del Estado mexicano en cada una de sus funciones que están ahí en ese papel, ¿no? Es eso, es eso. Para eso, y eso es lo que se le llama justicia constitucional. ¿Está bien? Aunque uno la puede invocar en todos los ámbitos jurisdiccionales. El otro punto que tiene México, que es muy importante, que no es no se diría que es parte, para mí sí, habría que ver qué debates teóricos hay al respecto, pero para mí todo el ámbito semijurisdiccional mexicano. A ver, ¿cuál es el ámbito semijurisdiccional mexicano? ¿Cuáles son los lugares y procedimientos que podemos ir a defender cosas que están establecidas en la Constitución, en este caso derechos? ¿Cuáles son? Que no son así parte de la justicia constitucional formal en México. ¿Cuáles son? Yo diría que sí, muy bien, María de los Ángeles. Los organismos de derechos humanos, la CNDH, ¿cuáles más? ¿Cuáles más? Sí, ya dijeron, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero les falta. Hay más. Alguien que me diga. A ver, es que no sé si escribieron algo más. Las instituciones internacionales, maestra, cuando ya no se logra nada aquí, que se acude a ellas, no están consideradas dentro de... Muy bien. No las había previsto, pero sí, tienes toda la razón. A ver, hay 2 ámbitos más. Está los organismos de derechos humanos, pero no solamente es la Comisión Nacional, son las comisiones estatales, la Comisión Nacional, las comisiones estatales, los organismos todos de derechos humanos. Por tanto, no solamente es la de derechos humanos, sino es la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y los COPRED, que están en los estados. Todo esto apunten, todo esto va al examen, ¿eh? Yo los veo aquí, no los veo muy atentos, espero que sí. Veo solo algunos y algunas aquí, espero que estén aquí. No, Yolanda, el INEGI no. El INEGI es un órgano, es un instituto de medición del Estado. No, tú vas al INEGI a buscar, a ir a un proceso a que te defiendan de derechos humanos, no, de violaciones de derechos humanos, no. CNDH, comisiones estatales, CONAPRED, COPRED, todas las... A ver, Alejandro, ¿quieres comentar algo? La Corte Interamericana. Ahora voy allá, que es lo que dijo Josefina y me parece muy bien. Todo el ámbito semijurisdiccional de derechos humanos, ¿y por qué digo que es semijurisdiccional? Porque empieza, no, el INPI tampoco, no, esos son órganos estatales, son órganos estatales que administran las políticas públicas, no, tienen que ser instancias que resuelvan conflictos, a no ser que el INPI tenga una instancia que resuelva conflictos, María de los Ángeles. Que yo sepa, no. Lo que hacen es meterse en la aplicación de la política pública, no es lo mismo. Son todas las instancias que resuelven conflictos. Claro, los tribunales ya dijimos todos, Jessica, hace rato, e incluso hablamos de los 3 recursos, por lo cual la Constitución mexicana es exigible en materia de justicia constitucional, lo repito, amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 1. ¿Cuáles son, en mi criterio, los otros ámbitos donde también, no es que sea justicia constitucional, pero se defiende la Constitución porque se defienden los derechos humanos? 2. Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 1. ¿Cuáles son, en mi criterio, los otros ámbitos donde también, no es que sea justicia constitucional, pero se defiende la Constitución porque se defienden los derechos humanos? 3.
todos los organismos semijurisdiccionales de derechos humanos. Semijurisdiccionales porque no termina en una sentencia, termina en una recomendación. Luego entonces no tienen la misma fuerza vinculatoria que una sentencia de un tribunal. Todos los organismos de derechos humanos del país, nacionales, estatales, también los consejos para prevenir la discriminación, el nacional y los estatales, y también todas las procuradurías, todos los ámbitos de las procuradurías que tienen una línea de defensa de derechos humanos. Todos tienen una línea de defensa de derechos humanos. Esto es importantísimo porque justamente lo que está ocurriendo es que tú puedes ir a la Profeco, por ejemplo, Profeco, la protección del derecho al consumidor, el TRIFE, no el INE, el TRIFE. Tú puedes ir al TRIFE a invocar los 6 juicios que hay para defender tus derechos políticos, si no te dejan votar, si no te dejan ser votados, si no te dejan participar. Hay varias situaciones. El Código de Procedimientos del IFE es así, del TRIFE. Código de Procedimientos Electorales. Esa es otra jurisdicción. Esto en el ámbito de protección, en mi criterio. La justicia constitucional son los 3 procesos que les dije. Ahora, que defienden derechos humanos es todo esto que estoy diciendo. El TRIFE sí está muy bien, Jessica. El TRIFE, no el INE, el TRIFE. El INE es un órgano constitucional autónomo que que regula las elecciones. Entonces regula todo el ámbito electoral. No es el que decide el conflicto en sí, decide algunas cosas, pero entre el Estado, para la hora de hacer unas elecciones, pero es el TRIFE el que da la última palabra ante el conflicto y defiende derechos. Y el otro ámbito, muy bien dicho, justamente Josefina y por Alejandro, es que justamente en México tiene no solamente una constitución como norma suprema, sino un bloque de constitucionalidad. Eso lo vamos a ver en capítulo 1 del título 1 cuando empecemos justo regresando de vacaciones. A ver, regresando de vacaciones hay que leerse, antes que se acabe la clase, el textito histórico y va a haber una sola clase del punto histórico. Yo no voy a dedicarle mucho más tiempo a eso. Es para darles un panorama, para que sepan cómo llegamos a la constitución que tenemos hoy. Y vamos a ir rápidamente. El lunes empezamos con eso, el miércoles ya vamos a estar dando todo lo que es el proceso neoliberal, la constitución actual, qué constitución tenemos hoy, ¿no? De manera general. Y ya vamos a entrar después al capítulo 1. Cuando entremos al capítulo 1, justamente vamos a volver a tratar este punto de la supremacía constitucional, que a partir de estas características que hemos visto hasta aquí hoy, qué significa esa supremacía, vamos a ver qué significa el bloque de constitucionalidad. Ya se los voy explicando desde ahora. El bloque de constitucionalidad es que solamente no invocamos a la Constitución como norma suprema, sino que invocamos la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces genera un bloque. Eso lo vamos a leerlo del caso de Radilla, ¿no? De Rosendo Radilla, que provocó que la Suprema Corte, con sus jurisprudencias, que también es parte de parte de ese bloque de constitucionalidad, toda la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte, dictaminara que realmente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que leerse bien lo del caso para que veamos que dictaminó varias cosas, no una sola cosa. Dijo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictamina un caso en función de México y nos ordena hacer determinadas cosas desde el punto de vista constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que lleva el control constitucional en México, debe recibirlo, recepcionarlo y adecuarlo a nuestro sistema. Y eso lo dice claramente así. E incluso, va más allá, dicen, e incluso en el caso de que no sea un caso donde México esté involucrado, debemos ver las grandes jurisprudencias que hay del sistema interamericano. Está hablando del sistema interamericano, no, que afecten derechos humanos, deberíamos también recepcionarlo. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos invocar todo ese ámbito como ámbito constitucional. Por ejemplo, una jurisprudencia del sistema interamericano lo puedes invocar en una demanda perfectamente, incluso aunque no sea de México. ¿Va? Derechos humanos, todo esto, ¿eh? Derechos humanos. ¿Está bien? Entonces todo eso es el bloque de constitucionalidad.
Y el bloque, y es un poquito más, también todos los procesos de interpretación, los principios de interpretación internacionales, y todos los tratados que se han firmado, como decía, pero entonces ahí eso se puede extender mucho, de pronto se puede extender, por eso lo voy a dejar para la clase que toca, ¿vale? Podemos llegar a invocar unos documentos en la ONU también, muchos documentos de la ONU, por ejemplo, que establecen criterios en materia de contenido de los derechos humanos. Voy a intentar a ver si, como ahora estamos aquí en este internet, puedo tener, por lo menos puedo abrirles los documentos y enseñárselos y compartirles las pantallas. No sé si me dé tiempo a hacer un PowerPoint, cosas así, la verdad. No creo que me dé tiempo, pero sí me va a dar tiempo tenerles preparado ahí en la clase todo el material para que lo vayan viendo cómo hay material importante en materia de derechos humanos que puede ser invocado y que es parte de y que puede ser interpretado como parte del bloque constitucional. No, puede ser, no, debe ser interpretado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más nos queda aquí? ¿Cuál es la otra característica que nos queda? Vamos, que nos queda muy poquito. Bueno, ya empieza a hablar del tema de la mutación de la Constitución, ¿no? Que es un proceso que fortalece la normatividad de la Constitución, como ya lo comentó Ricardo, ¿no? Porque refleja la realidad cambiante, ¿no? Esto es importante. Pero eso no es un principio normativo, realmente, ¿no? Los principios normativos son los que comenté hasta hace poco. Tienen que ver con la abstracción y generalidad, la supremacía, la aplicación directa, los mecanismos de exigibilidad, para resumirlos. Si alguien quiere comentar algo más, alguna duda. Yo observé que la autora mencionaba que, aunque es bueno que la Constitución esté mutando para corresponder a las realidades sociales, hace el comentario que la Constitución mexicana ha tenido demasiadas reformas o se reforma sobre todo por intereses políticos y no siempre respondiendo a problemáticas. O sea, como que se acomoda algún grupo parlamentario y hace una propuesta que tienen ahí un interés. Entonces, es como una crítica que hace también al cerrar. Esto es, a ver, aquí hay dos cosas importantísimas. Eso es así. Eso ha sido así. Ahí sí les voy a poner el PowerPoint. A veces eso sí, el miércoles cuando regresemos de clase, que veamos ya en qué situación está la Constitución actual, les voy a poner para que vean la cantidad de modificaciones por gobierno desde el 17. Y van a ver que el gran cuerpo de modificaciones empezó con el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, pero así la tromba de modificaciones vino con Fox, Calderón y Peña Nieto. Ahora se han hecho muchas modificaciones constitucionales, hay que ver cuántas son apenas 2 años. El problema es que las voy a rastrear, porque no creo que haya nada, nadie va a escribir un artículo sobre esto hasta que por lo menos no esté la mitad del sexenio. Digo, para que ya estén todas sistematizadas, ¿no? No crean que yo me puse a sistematizar los 100 años de modificación constitucional, eso estaba escrito en un artículo, por Dios. Voy a ver si las puedo sistematizar, porque hay muchas propuestas, pero no todo está aprobado. Ahora mismo se acaban de aprobar en el Senado 11 reformas, pero no están aprobadas a nivel de Cámara de Diputados todavía, entonces no puedes decir que están reformadas. No ha pasado todo el proceso. El proceso tiene que pasarlo completo para verlo, para constatarlo y decir sí. Y sí, tiene toda la razón, es así. Ha sido así y es impresionante. Y vas a ver los contenidos de las reformas vinculados a aspectos políticos económicos. Es clarísimo eso. En México eso es como si fuera A más B igual a C. Incluso hay peculiaridades ahí. Es verdad que también hicieron la reforma de derechos humanos que la hizo Calderón. De todo eso vamos a hablar en la próxima semana. Entonces, pero ¿por qué la hizo? Y ahí yo sí quiero que se pongan a pensar un poco, ¿por qué Calderón hizo justamente la reforma del 2011? En medio de la guerra civil a la que nos sometieron, ¿no? Una guerra civil bueno, oficialmente 150.000 muertos, extraoficialmente 250.000, oficialmente 40.000, todo, ¿no? Hasta Peña Nieto, 40.000 desaparecidos, extraoficialmente y oficialmente 15.000, pues
sí me gustaría que pensáramos un poquito por qué. Y bueno, el otro punto, a ver, el punto importante es que la Constitución no es una norma, sí, vayan pasando lista. La Constitución no es una norma como una ley, no es una ley que las leyes se pueden ir variando con mucha más facilidad. Evidentemente, ya que ella lo que establece más bien son principios generales. No es como una ley, las leyes, los reglamentos siempre establecen cuestiones más específicas de funcionamiento. Y esto es importante, porque justamente por eso es que la autora invoca que la Constitución mexicana se reforma con mucha facilidad y con mucha fuerza, y no con mucha fuerza, con mucha facilidad y muchas veces. Y entonces realmente el ser la norma suprema implicaría un poquito más de estabilidad en cuanto a principios, etc. Lo que es un hecho, y les digo con sinceridad, les digo con sinceridad, no, con la verdad en la mano, de que los datos están ahí, que las mayores reformas se hicieron a partir del periodo neoliberal. Antes no se modificaba tanto la Constitución, se modificaba relativamente. ¿Y por qué se hicieron a partir del periodo neoliberal? Porque cambiaron toda la estructura de principios del Estado Social de Derecho. De eso vamos a hablar el lunes cuando lleguemos. El Estado Social de Derecho fue lo que se reguló en la Constitución del 17. Y ese Estado Social de Derecho se cambió a partir de los años 90, ¿no? Y justamente por eso ellos ellos y ellas, las modificaciones han sido tan fuertes, porque cambiaron toda la estructura de principios del Estado Social de Derecho a un Estado neoliberal. Y a la vez un Estado constitucional de derecho. Estado neoliberal y después constitucional de derecho. Que es una antagonía, eso es una gran contradicción, pero así lo hicieron. Y hoy por hoy se está haciendo un proceso de contrarreforma muy pequeño todavía, muy pequeño, de contrarreforma de esas fueron en esa época fueron cerca de 400 reformas. Es decir, hoy por hoy deben haber habido unas 800, hasta hoy exactamente tiene que estar en las 800, 850, y las del periodo neoliberal son casi 400. Es así, hasta el 17 Peña Nieto no había salido y eran 350. A ver, habían pedido la palabra algunos, ¿quién quiere hablar? Porque después quitaron la mano. María de Los Ángeles. Yo, maestro. Bueno, maestra. Adelante Martín, que yo te vi que habías pedido la palabra. Algo rápido, esa parte donde usted comenta eso, ahí a mí me quedó un poquito claro donde la autora menciona o habla de la materialidad que se ha hecho en las reformas de 1857 a 1917. ¿Es esa parte, no, maestra? No solamente, del 17 también adelante. A ver, eso es un tema histórico que lo vemos la próxima clase. No nos metamos ahí ahora, porque ese es el tema de que la del 17 es igual que la del 57. Y por eso la Constitución dice que es la modificación pero no. Estamos hablando, todo lo que hemos dicho de cambios es del 17 para acá. A ver, María. Nos faltan un par de elementos más, no se me vayan. Es que, bueno, para cuando tocáramos el tema del periodo neoliberal, yo tengo la duda cuando escucho al presidente actual decir el periodo neoliberal como en pasado, si realmente estos cambios que está mencionando están cambiando ese estado o nada más es una situación pues de la forma de hablar del presidente como para desmarcarse de los gobiernos anteriores. ¿Realmente hay un cambio en nuestro sistema político a raíz de que existe esta presidencia o no realmente seguimos en un periodo neoliberal? O sea, quisiera que eso lo pudiéramos platicar después cuando nos toque, ¿no? Cuando nos toque, vale. Cuando nos toque lo vamos a ver. Vamos a enfocar todo eso. A ver, las otras características es que la Constitución es permanente. Su característica de normatividad es que es permanente. Eso tiene que ver con su carácter de norma suprema, de norma de principios, de sus disposiciones jurídicas constitucionales como principios, ¿no? Inviolables, ¿no? Y tiene que,
y a la vez que tengan órganos, ya eso hablamos de la justicia constitucional, que controlen su constitucionalidad. Eso implica también la permanencia, es decir, que no puede ser vulnerada la Constitución mediante otro tipo de normas. Todo esto ya lo hemos venido explicando, que no pueden ser vulneradas por otro tipo de normas. Es decir, tú no puedes dictar una ley como las hay, o un decreto, o un reglamento que viole la Constitución, porque ahí es donde entra a jugar un papel la acción de inconstitucionalidad. Entonces, por eso se habla de justicia constitucional y órganos de control de constitucionalidad. Y eso no solo está en el tema de los mecanismos de exigibilidad, sino también está vinculado a la permanencia de la Constitución, porque si no, no tiene sentido la Constitución. Si tú haces leyes que la violan, pues tú aplicas las leyes y la Constitución es una hoja de papel. También, aunque es necesaria su reforma, como todo lo que hemos dicho, y se adapte a la nueva realidad social, es importante que siempre la Constitución tenga un proceso de reforma constitucional. Todas las constituciones tienen un proceso de reforma constitucional, amén de toda esa adaptabilidad que implica justamente seguridad jurídica, certeza, legalidad, y por tanto tú no puedes reformar la Constitución, amén de que se ha hecho muchas veces y todo lo que hemos explicado. Hay un proceso que se le llama de reforma constitucional que en el caso mexicano, como en casi todos los países del mundo, es rígido. Es rígido ¿por qué? Porque tiene cualidades. Es decir, para tú reformar determinadas partes de la Constitución necesitas la mitad más uno de los votos de los diputados, la mitad más uno de los senadores, y si afecta a determinados ámbitos tienes que ir a los plenos, a las cámaras de los estados confederados a también hacer la reforma. Entonces eso te implica un proceso de reforma rígido. El de México se subsana, ¿por qué? Porque hay mayorías parlamentarias ahora, y las hubo con el PRI y las hubo con el PAN, por eso las hicieron. Es decir, que la política, en este caso en México, siempre ha estado sustentada en mayorías parlamentarias, en los cambios constitucionales. Y por último, el último elemento del carácter normativo, y ya para cerrar, y recuerden que todo esto va a ir al examen. Espérense porque tenía aquí apuntado otro. No, hasta ahí, porque lo que estoy hablando sí es lo de la seguridad jurídica a partir de la reforma. Se manifiesta. También con respecto a la interpretación jurídica, pero ya no, eso no es un carácter normativo, ¿no? Está hablando de que la seguridad jurídica debe tener también debe estar plasmada en la interpretación a nivel de la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Que la Suprema Corte no diga hoy una jurisprudencia y dentro de 2 meses la cambie. Que también está hablando de eso, de que no se cambie a partir de la interpretación tanto los valores, los principios y valores constitucionales, que haya más seguridad y certeza jurídica. Sobre todo teniendo en cuenta, recuerden que la Suprema Corte es el órgano de control constitucional. Cuando la sala se erige como órgano de control constitucional, no es que toda la sala, todo el tiempo es control constitucional. La Suprema Corte tiene una sala de lo civil, una sala de lo penal, ¿no? Son 5 salas de hecho. Y entonces ella se conforma como una sala de control constitucional cuando necesita resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o amparos que tienen que ver con procesos de constitucionalidad. Entonces lo que hace es dictaminar, y esa jurisprudencia constitucional se convierte también en una fuente de derecho constitucional como parte del bloque de constitucionalidad, como el caso de Rosendo Radilla, que entró por la Corte Interamericana, pero la Suprema Corte fue la que interpretó todo el caso y hizo toda una interpretación y dijo, esto va a ser así. Pero lo que está diciendo la autora es, no podemos, por ejemplo, que la Suprema Corte dijera eso de Rosendo Radilla en ese momento, que creo que, si mal no recuerdo, fue en el 2012, y en el 2013 lo cambie, ¿no? Pues eso nos genera mucha inestabilidad. Y por suerte no es tan así, ¿no? Por suerte no está así. Pues hasta ahí el carácter normativo de la Constitución. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, hablen ahora. Le podemos dar un par de minutos más a los que deseen. Y todo esto es lo que va al examen, todo lo que hemos visto, ¿vale?
Yo creo que están claros los contenidos, no está muy difícil. Hacen su lista. También es lo que yo he hecho énfasis en las clases. Nunca aprenderse nada de memoria. Siempre son exámenes, recuerden que son de opción múltiple, 10 preguntas. Depende de la extensión de las preguntas y las respuestas, les pongo 20 o 25 minutos y realmente lo que hay es que entender bien qué es lo que se pregunta, ¿no? Y recuerden, y esto es muy importante, y lo voy a dejar aquí grabado para que entiendan, que hay respuestas que pueden ser válidas, verdaderas, buenas, pero que no son tan completas y puede haber respuestas mucho más completas. Entonces, siempre estén observando, bueno, si hay un elemento de no correcto o inválido, no correcto, respecto a la respuesta que te estoy haciendo, esa, aunque tenga elementos correctos, esa no es la correcta. Siempre tiene un elemento, vamos a decirle, negativo, ¿no? O puede tener, o toda la respuesta puede ser una respuesta de A, B, C, D, ¿no? A es negativa completamente, no, esa no es. B tiene muchos elementos verdaderos, pero tiene uno negativo, no, esa no es. C es verdadera completa, muy bien, y D, pero D tiene mucha, explica mucho, con mucha más amplitud los elementos que me están preguntando, es la D. ¿Está bien? ¿Se entendió? Eso es una metodología de opción múltiple. Entonces, bueno, no es tan difícil. Estoy poniendo ejemplos de cómo hago la respuesta. Regularmente, últimamente, no estoy poniendo tanto la respuesta esta incompleta, porque los confunde, ¿no? Una completa y una incompleta los confunde. Que sean verdaderas las dos, pero bueno, también puede ser. Todas las lecturas que hemos visto, todos los comentarios que hemos hecho, todas las tipologías, clasificaciones, incluyendo este artículo, sobre todo la tercera parte, que es lo que me interesa, el carácter normativo de la Constitución. ¿Está bien? ¿Va? Hay mucho que preguntar, no me voy a desgastar en preguntar cosas que se repiten. ¿Va? Bueno, les pongo el examen, esta semana lo subo, les mando un mail y va a estar abierto hasta ahora les digo, después de Semana Santa. ¿Está bien? Es decir, hasta el 9 de abril, por ahí. Depende del día que lo subo. Bueno, les mando un abrazo, que pasen buena Semana Santa, que descansen, que estén tranquilos, tranquilas, síganse cuidando, todavía hay pandemia. Ojalá sus mayores y ellos y ellas se hayan vacunado ya o se vacunen pronto. Y pues que descansen y estén bien la próxima semana. Nos vemos el otro lunes. ¿Vale? Gracias igualmente, profesora. Buenas tardes. Gracias, maestra. Gracias, Chao, Miss. cuídense mucho. Profesora, Chao. buenas noches.